otro carcinoma vasocelular, ¿no? Es un tumor de invasión local también, de un crecimiento lento. La mayoría de estos cánceres tienen una evolución muy lenta, ¿no? Rara vez produce metástasis, se origina también de células epidérmicas de los folículos pilosos, ¿no? Y ahí tenemos el cáncer vasocelular que muchas veces se puede confundir o podemos nosotros hacer un diagnóstico erróneo con el espinocelular, pero obviamente el diagnóstico de cáncer va a ser mediante un estudio patológico también, ¿no? O sea, yo puedo tener una úlcera que no cure y no ser un carcinoma espinocelular ni vasocelular, ¿no? Quien me dice que es cáncer o no va a ser la patología, ¿no? A este cáncer vasocelular también se denomina epitelioma malpighiano de Darrier, epitelioma anexal de Foot-Mason, epitelioma epidermoide de la Casagne, basalioma, epitelioma vasocelular. Tiene distintos nombres también. Está en qué capa de la piel, en la capa basal de la piel, ¿no? Por eso son vasocelulares, ¿no? El 70% de estos cánceres no melanocíticos, ¿ya? Más frecuente en el varón, 2 a 1, entre los 60 a 70 años. En personas menores de 40 años es más agresivo porque tiene más tiempo de evolución para que el cáncer evolucione, ¿no? La raza blanca generalmente también está relacionado con la parte genética, una agresión previa, un seroderma, un síndrome de carcinoma vasocelulares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a aparecer generalmente? Ligada a padecimientos genéticos como el seroderma y algunos carcinomas pigmentarios, ¿no? Miren, entonces hay bordes, ahí tenemos, ¿no? Una lesión hiperpigmentada, cambios de coloración, ABC, estas lesiones nodulares que se ulceran, siempre tenemos que tener cuidado. Una característica interesante de este tipo de cánceres es que aparece generalmente en la cara, ¿no? Entonces, un cáncer que va a aparecer en el 95% de los casos, 94% en la cara. Entonces, su lugar de afección del carcinoma vasocelular es la cara, ¿no? De estos, la nariz, posteriormente tenemos a los párpados y mejillas, ¿no? Párpados un 23%, mejillas un 13% y la frente un 10%, ¿no? Y en extremidades es muy raro, el 1% aparece en extremidades. Entonces, el lugar que mayor afecta y está 93% en la cara y el resto, hablamos del resto del cuerpo, ¿no? Hay factores que predisponen también, ¿no? Uno, tanto un común denominador, vasocelular, espinocelular, melanoma, exposición crónica al sol, radioterapias, ¿no? La piel clara, edades avanzadas, antecedentes de cáncer familiar, ¿no? Exposición al arsénico y algunos síndromes hereditarios que causan cáncer en la piel también, ¿no? Entonces ahí miren el factor de predisposición. En las células basales, ¿no? Se ha calculado porque cada 1% que disminuya la capa de ozono hay un incremento de 1 a 3% del carcinoma vasocelular. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, ¿qué podemos concluir? Que mayor exposición a sol, mayor riesgo de cáncer vasocelular. Ahora vamos a ver que este tipo de cáncer tiene muchas variaciones clínicas, ¿no? En su presentación, ¿no? Vamos a ver que tiene una forma clínica exofítica, plana, ulcerada y pigmentada, ¿no? Dentro de las exofíticas tenemos, por ejemplo, la forma nodular, ¿no? Que son lesiones brillantes, ¿no? Con telangiectasias, un pseudoquiste, ¿no? Que es una pigmentación más rosa, amarillenta, que también tiene telangiectasias, y una forma vegetante, ¿no? Miren, parece como una flor, ¿no? O sea, una úlcera como que sale, ¿no? Pero al medio está ulcerada, ¿no? Que es la forma más común que tenemos. Y en esa forma, ¿con quién podemos hacer diagnóstico diferencial? Como un papiloma, ¿no? Como un condiloma. Por ejemplo, la forma nodular aparece esta lesión, ¿no? Esta lesión nodular, que a veces es frecuente en el labio, en la nariz. Ustedes van a ver algunas personas, ¿no? Con un lunar
grueso que hay que ir controlando, ¿no? Y a veces mejor es retirarlo antes de que se convierta en una lesión maligna, ¿no? Miren ahí. Nodular, y que vemos ahí una pseudoquiste, ahí tenemos, ¿no? Con las telangiectasias y la pequeña lesión. Una vegetante, ¿no es cierto? Y también podemos ver esta, ¿no? Esta lesión ahí como queratinizada también, ¿no? Que es como un cuerno también, ¿no? Una plana, ahí tenemos que muchas veces podemos confundir con un eritema nada más, pero el eritema es pasajero, ¿no? Sí. En este no, ¿no? Son eritomatosas. Los bordes son bien brillantes, ¿no? Plano esclerodérmico, plano dermafoide, o sea, tiene distintas formas, ¿no? Sí, pero plana, ¿no? Porque es plana. Entonces, miren, hay cambio de coloración, igual tenemos que hacer A, B, C, D, ¿no? Bordes, asimetría, etcétera. Miren, un plano atrófico cicatrizal de bordes nodulares, ¿no? Que generalmente destruyen el hueso. Esclerodérmico, una piel brillante, ¿no? Como miren las telangiectasias nodulares. Y una característica de este tipo de lesiones es el que denominamos ulcus rodens, es decir, una lesión ulcerosa, ¿no? Que también puede producir un nódulo ulcerado. Puede darse este ulcus rodens como una lesión infiltrante, es una úlcera que se va a ir infiltrando, ¿no? Va creciendo más y más y más hacia los bordes, ¿no? Y también podemos tener esto, ¿no? Un nódulo que se ulcera. Entonces, ambas son riesgos de cánceres, ¿no? Miren, vamos a ver, por ejemplo, acá, un ulcus rodens, ¿no? Primero hubo el nódulo y la ulceración, ¿no? Miren, puede llegar a esto, ¿no? A úlceras grandes. Miren, este ulcus rodens lo que produce es una úlcera que tiene bordes bien delimitados, nodulares, pero va creciendo, ¿no? Se va extendiendo. Este es un nódulo, miren, fue primero como un nódulo y al medio se ulceró, ¿no? Esta una de las características, hasta ahora hemos visto simplemente una lesión que no es pigmentada, ¿no? Pero acá ya vemos a una lesión o un cáncer vasocelular pigmentado, ¿no? Entonces, ¿qué características predominan en esta? Que es nodular, ¿no? Y que va a presentarse a los lados, ¿no es cierto? Y va presentando lesiones nodulares. Y miren ahí, que nosotros aquí podemos pensar en un melanoma directamente, ¿no es cierto? Para mí es un melanoma de bordes irregulares, asimétrico, etcétera. Aquí es un ulcus rodens, un nódulo con una lesión ulcerosa, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar si es melanoma espinocelular o vasocelular, una biopsia, ¿no? Porque tal vez la clínica o las lesiones son muy similares, ¿no? Pero no debo dejar pasar esto, ¿no? Una lesión con bordes irregulares, pigmentadas, ulceradas, no puedo dejar pasar. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los porcentajes, ¿no? Según el tipo de cáncer dentro de los vasos celulares, pero el diagnóstico se va a basar en las características clínicas y la evolución de la lesión, ¿no? Entonces, toda lesión, tumor que va creciendo, tiene una evolución rápida, bordes irregulares, etcétera, yo mi sospecha diagnóstica. A las características dermatoscópicas y la histopatología para saber exactamente cuál es el diagnóstico. Por eso aquí decimos la histopatología es el gold standard, ¿no? El examen de oro, que es la biopsia o la histopatología para saber el diagnóstico, ¿no? Entonces, la dermatoscopía es un 93% de sensibilidad, 89% de especificidad. Ahí vamos a ver que cuando podemos hacer cuando hay una ausencia de algunos signos, ¿no? Que no son característicos del melanoma, por ejemplo, una mancha vascular, ¿no? De bordes brillosos, no hay cambios de color, o sea, no es muy característico, voy al dermatoscopio, ¿no? Y presento algunos de los criterios, ¿no? Que tenga un patrón vascular,
que sea una pigmentación azul grisácea o que esté ulcerada. Entonces, si yo tengo una lesión que no está hiperpigmentada, una lesión que tiene bordes nodulares, ¿no? Es un factor de que me predispone, o sea, un factor que me indica que debo realizar otros estudios, ¿no? Y voy con el dermatoscopio a ver, ¿no? Y ahí voy a ver que puede ser un patrón vascular, que hay muchos vasos sanguíneos, puede haber pigmentaciones también, o esa lesión presenta ya una ulceración, ¿no? Entonces ahí miren, voy a ver todos. Y dentro de esos patrones puedo ver algunas características. Por ejemplo, acá podemos ver imagen en hojas, ¿no? En hojas secas, etcétera. Ya, pero eso, digamos, a nosotros no nos interesa mucho, ¿no? Lo que nos interesa es saber que este patrón, este cáncer vasocelular puede tener distintas formas de presentación, ¿no? Como una rueda de carreta, como hojas secas, puede estar ulcerado, puede ser de colores grisáceos, nodulares, etcétera. La patología es el gol estándar, ¿no? Ahí tengo una lesión ulcerosa y puedo ver las células tumorales, ¿no? Que presenta este tipo de cáncer, ¿no? El diagnóstico diferencial con el mismo espinocelular, con el melanoma, el queratocantoma, la hiperplasia sebácea, queratosis actínica y seborreica, ¿no? ¿Cuál será el tratamiento? Lo primero es un tratamiento preventivo, ¿no es cierto? Si no quiero tener cáncer, ni vasocelular, ni espinocelular, ni melanoma, tengo que prevenir. Entonces, evitemos la exposición al sol directamente, usemos un protector solar y evitemos las cámaras bronceadoras o las lámparas de sol. ¿No? Importante el uso de protector solar también. Ahora, si ya tengo ese tumor, ya tengo ese nódulo, el uncus rodens, ya tengo ese nódulo ulcerado, esa lesión úlcero vegetante, etcétera, lo que hago es vaya a sacar el tumor, ¿no? Una excisión quirúrgica también, ¿no? Y obviamente esa muestra mando a patología. Y patología me dice, ¿no? Del corte que he realizado a 5, perdón, antes de la patología me dice, ¿no? Lesión maligna a 1 centímetro, ausencia de células malignas de la lesión. Entonces yo tengo que extirpar al centímetro o un poco más, ¿no? Para evitar que haya ese cáncer o dejar yo células cancerígenas. Incluso yo puedo sembrar también, ¿no? Si yo, por ejemplo, al medio de la lesión hago la extirpación, yo voy a hacer que esas células se siembren a otro lado. Entonces, en vez de ayudar, empeoro la situación, ¿no? Algunas cirugías, ¿no es cierto?, con microscopio que pueden utilizar, que es la cirugía de Mohs, ¿no? Y generalmente ayudamos a retirar toda esta lesión. Miren, esa línea amarilla es el tope, ¿no? Y a 1 centímetro ya no hay células cancerígenas, entonces tiene que sacar todo eso, ¿no? Puede ser también un curetaje, una electrodesecación, ¿no? Una radioterapia, una criocirugía también, ¿no? Y algunos tratamientos tópicos que puedo utilizar para, en caso de que son lesiones pequeñitas, ¿no? Pero si son más grandes ya tengo que hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? La crioterapia es buena, pero el dolor, ¿no? Es terrible, tampoco se puede utilizar mucho anestésico, nada, ¿no? Y el pronóstico es bueno, ¿no? Desde un 36 a 50%, ¿no? Y los tumores recidivantes tienen una mayor destrucción local y pueden no así los metastásicos cuya supervivencia es 8 a 10 meses, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos un cáncer de piel, o sea, siempre pensamos que es algo benigno, que no tiene, pero tiene riesgo de muerte. Melanoma por las metástasis, ¿no? El espinocelular hasta ahora, digamos, es el menos agresivo, pero vamos a ver que el que más lesiones produce, ¿no? El paciente que hemos perdido la oreja, ¿no? En el paciente. Este vaso celular, si bien presenta algunas lesiones, algunas características, o sea, en relación a su presentación es bien atípica, ¿no? Tiene distintas planas, queratóxicas, escleróticas, tiene harta variación clínica, pero no es tan agresivo, pero cuando lo es, tiene una supervivencia solo de 8 a 10 meses también, ¿no?